dice, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en su misma imagen. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? Está diciendo que uno no tiene que mirar, por ejemplo, al profeta Elías. Uno no tiene que querer ser como el profeta Elías. O como Moisés. Uno como quién tiene que tratar de ser, ¿como quién? Como Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos nosotros mirando a cara descubierta vemos la gloria del Señor. Entonces, ¿uno a quién tiene que parecerse? ¿A Spider-Man? ¿O a quién se tiene que parecer? ¿A quién se tiene que parecer uno? ¿A quién? ¿A la Mujer Maravilla? No. ¿A quién? A Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Ya? En 2 Corintios dice que uno tiene que ser transformado a su misma imagen. ¿Amén? En Gálatas, ¿qué dice en Gálatas? Que uno no tiene que depender de las obras, sino ¿en qué? ¿Depender de qué? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque tu obra, por muy bien que uno se porte, jamás, ¿cierto? Va a poder limpiar los pecados. ¿Quién solamente limpia los pecados? La sangre de Jesucristo, ¿cierto? El sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Amén? En Efesios, ¿qué dice? ¿Ya? En Efesios, ¿qué dice Pablo? Dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones al hombre. Y ahí le enseña a las personas. ¿Qué le enseña? Que hay algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, las personas no solamente están en la iglesia, sino que hacen, tienen que hacer algo en la iglesia. Amén. Tienen que cumplir una obra para Dios. ¿Ya? Amén. En Colosenses, miren, dice, ¿qué dice? Dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esperanza de gloria. ¿Ya? O sea que no solamente uno tiene que conocer la Biblia. ¿Ya? ¿Qué tiene que uno tener? ¿A Cristo dónde? En el corazón. ¿Y por qué? Porque dice Cristo en nosotros, esperanza de gloria. O sea que esto no es de aquí, mire. No es mental. ¿Ya? ¿De dónde es? Del corazón. Del corazón. Cristo Eso. en vosotros, esperanza de gloria. Amén. Y entonces aquí vemos a Pablo operando, ¿ya? Porque todas estas cartas dicen muchas cosas más, ¿cierto? Espera un poquito que se reconecte. ¿Ya? Vemos, pero en Tito lo vemos operando, ¿ya? Tito es un ministro. ¿Y qué le dice a este ministro de Dios? Le dice, ¿cómo tiene que hacer en la iglesia? ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Ya? Mira lo que dice. Requisitos de los ancianos. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Se acuerda de lo que es un anciano? Sí. Ya, uno que es mayor en sabiduría en Jesús. O sea que un anciano, ya, un anciano en la iglesia no es un abuelito, ¿cierto? Porque puede ser un abuelito, pero un niño en Cristo. ¿Sí o no? Un anciano en Cristo, ya, es una persona que tiene sabiduría, ¿sí o no? En la iglesia, ¿ya? O sea, un líder. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Ya? Imagínense ya, esta es la iglesia, ¿ya? Yo soy el apóstol Pablo, no, yo voy a ser Tito, ¿ya? Yo soy Tito, ¿ya? Y tengo un mensaje del apóstol Pablo, me dice que yo aquí constituya líder, ¿ya? Que yo aquí levante ancianos, ¿ya? Entonces voy a levantar al Gamaliel y decir, ya Gamaliel, tú vas a quedar encargado del evangelismo, ¿ya Gamaliel? Entonces, ¿quién es un anciano acá? El Gamaliel, ¿sí o no? A lo mejor es un niño por fuera, ¿cierto? Pero por dentro, ¿qué va a ser? Un anciano, ¿ya? Entonces, ¿qué le dice Pablo a Tito? Le dice, te dejé en Creta para que levantara líderes, para que levantara ancianos en la iglesia, ¿ya? Pero no es levantar gente por levantar. No es que, tú me caes bien, ¿ya? No es, este cabrón que me cae bien, ya va a ser un anciano. No es así, ¿cierto? Tiene que tener, escucha esto, requisito. Diga conmigo, requisito. Requisito. Eso. Mira lo que dice, ¿ya? Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer,
que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Ya, entonces, lo primero que dice, que sea marido de Una sola mujer. una sola mujer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está viendo primero? ¿Ya? Está viendo tu vida personal. O sea, Dios no es Dios de aquí para afuera. Dios tiene que ver con toda tu vida. ¿Ya? Entonces, después dice sus hijos. Sus hijos. ¿Ya? Aquí no son hijos espirituales, son hijos naturales. ¿Ya? ¿Cómo tienen que ser los hijos naturales del anciano? Tienen que ser Creyentes. y rebeldes. ¿Ya? Tienen que ser creyentes y no pueden ser rebeldes. Por eso, mira, Gamaliel, cuando tú tengas un hijo, ¿cómo tienes que formarlo? Creyente. ¿Sí o no? Cuando tengáis un hijo, ¿cómo tiene que ser tu hijo? Creyente. ¿Y cómo le vais a infundir fe? ¿Por medio de qué se le infunde fe a la gente? ¿Por la Biblia? Por la Biblia. O sea, ¿qué le tenéis que enseñar? A jugar play. No. ¿Qué tenéis que enseñarle? La Biblia. La Biblia. ¿Qué le tenéis que enseñar? La Biblia. La Biblia. ¿Cierto? Pero no estoy diciendo que no es malo jugar play. Nosotros tenemos un play, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos Ahí, tienen un play? ahí está. Que levante la mano. ¿Ya? Pero no estoy diciendo que es malo jugar play. ¿Qué estoy diciendo? Que uno tiene que enseñarle fe. Uno tiene que enseñarle la Biblia. Uno tiene que enseñarle la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Ya? Entonces imagínense, Dios está mirando, porque Dios necesita ancianos. ¿Sí o no? No, abuelito, ya aclaramos eso, ¿cierto? Pero necesita ancianos dentro de su iglesia. Entonces Dios empieza a mirar a cada uno. ¿Ya? Y mira, por ejemplo, ya va a mirar al Antonio. Va a mirar al Antonio y decir, a ver, él, sí, ¿ya? Es marido de una sola mujer. Tiene su hijo de fe. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir? Está cumpliendo con los requisitos. Sigamos, mire. Sigamos al siguiente requisito. Creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. ¿Qué es un soberbio? ¿Quería ir al baño? Vaya al baño. ¿Qué dice tu versión, Feña? 1.7. ¿Qué? 1.7. No, 1:15. 1.7. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intasable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Ya. Arrogante, soberbio. ¿Ya? No iracundo. ¿Ya? Entonces, mira, aquí da dos cosas. La ira, iracundo, o sea que un anciano, escúchate, mire, un anciano tiene que haber controlado ya su emoción. ¿Ya? Un anciano, siempre y cuando... espera un poquito, ¿ya? Apúrese, no. Dale, siéntate nomás. Reciba riqueza, hijo. Se ha enriquecido. Una persona, siempre cuando viene a Cristo, en sus emociones, es niño. ¿Ya? Lo más difícil de gobernar, ¿ya? No es, no sé, pues Chile. ¿Ya? Lo más difícil de gobernar son las emociones. ¿Ya? Entonces, un anciano ya tiene que haber aprendido a gobernar, por ejemplo, la ira. ¿Ya? No tiene que ser iracundo. ¿Ya? Porque cualquier hermano pequeño en la fe puede estar así en la iglesia. Oh, gloria a Dios. Oh, sí, Señor, sí. Y le pisáis un pie y saca todo su ira. ¿Ya? El Hul. Saca eso de dentro. Entonces, no puede ser así. No puede ser que a uno le diga a una, por ejemplo, ya, éntrate. Y explotí. ¿Cierto? No puede ser que a una persona le diga, ya esto, ya, le vamos a pagar el play. Y diga, no puede. Tiene que gobernar su emoción. ¿Ya? Tiene que gobernar sus emociones. No tiene que ser iracundo, dice la Biblia. ¿Amén? Amén. Iracundo, no dado el vino. ¿Ya? No dado el vino, no, ya. Imagínense que la versión
de la Fernanda, ¿ya? Dice, no un borracho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede ser a lo compadre? No puede ser. Tiene que cumplir requisitos. Hay requisitos. ¿Ya? No puede ser un borracho, no puede ser dado al vino. ¿Amén? No pendenciero, o sea, peleador. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Ya? O sea que, aparte de sus emociones, tiene que haber controlado el dinero. ¿Ya? Uno siempre es tentado con el dinero. ¿Ya? Por ejemplo, recuerdo que siempre cuando uno, no sé, le dan un vuelto de más, ¿ya? Un vuelto de más, uno tiene que rápidamente devolverlo. ¿Ya? La gente queda asombrada cuando le devuelven. ¡Oh! No todos lo hacen, te dicen. ¿Ya? No, no todos lo hacen, pero uno tiene que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque si no va a ser una ganancia deshonesta. ¿Sí o no? Si eso no es tuyo, no es tuyo. ¿Amén? Amén. 8. Si no hospedador. Mira lo que dice. Si no hospedador. ¿Cómo dice tu versión, Antonio? ¿El 8? Al contrario, debe recibir huéspedes. Mire lo que dice. Al contrario, debe recibir huéspedes. El otro día cuando fuimos a dejar el Fran, fuimos a dejar el Fran a tu papá. Y nos dijo al tiro, ¿sabes lo que nos dijo, no? Oye, ¿estás muy apurado? Nos dijo así el Fran, ¿estamos muy apurados? Pasen para la casa, comamos una cosita. Si la Eli no le hago, ¿no? Oye, al tiro. No tenía nada preparado. Nada, y al tiro él, hospedador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para recibir visitas al tiro. O sea, ¿qué ve Dios? ¿Qué ve Dios? ¿Ya? Que tú estés preparado para recibir algo. ¿Ya? Tiene que ser, ¿cómo se llama eso? Hospedador. ¿Cómo se llama? Hospedador. ¿Cómo se llama? Hospedador. Hospedador. Amante de lo bueno. ¿Ya? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Dice ser amante de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Voy a hacer caso Es bueno hacer caso. y Y no hacer cosas malas. ¿Ya? ¿Qué es lo bueno, Antonia? ya. Por ejemplo, ¿será bueno leer la Biblia? Sí. Sí, es bueno. ¿Sí? ¿Será bueno orar? Sí. Es muy bueno. ¿Ir a la iglesia será bueno? Sí. También. ¿Sí? Entonces dice que uno tiene que ser amante de lo bueno. Que digan, por ejemplo, hoy la clase, ¡oh, qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Oh, la clase! ¿Sí o no? Estoy preparada. Estoy lista y preparada. ¡Oh, la clase! Estoy lista y preparada. ¿Sí o no? Porque es un amante. ¿Qué es un amante? Una persona que ama mucho. ¿Sí o no? Que no sea, ¡oh, no! Ya. ¿Cierto? No, sino que sea amante de lo bueno. ¿Amén? Amén. Sobrio. ¿Qué significa sobrio? ¿Qué dice tu versión, Feña? ¿Cuál? ¿cómo se llama? Que no consuma alcohol. No, pues eso es. Borracho. No es sobrio. Sobre. Eso es. Igual se lo Es ser íntegro, es ser, Sí, bueno, ya, es pero- ser leal, Aquí transparente. la Biblia, cuando hablas la puntual. palabra sobrio, ¿qué dice tu versión, Antonio? 8. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Ya no la incluye, ¿ya? Un sobrio, por ejemplo, cuando a alguien le dicen vístase sobrio, es que se vista de un puro color. ¿Ya? Sobrio. O sea, que tiene que ser íntegro. Como dice el hermano Fran, ¿ya? Sobrio es ser, como dicen algunas personas, de una pura línea. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si yo soy, ¿ya? En la iglesia, ¿ya? Si yo soy en la iglesia, amén, estoy ahí en la iglesia, ¿cierto? Estamos en la iglesia, amén, aleluya, amén, amén, ahí estamos ahí, oh, ya. Somos de un, así somos en la iglesia. Y en la casa, tenemos que ser iguales. ¿Sí o no? No podemos estar en un lado, amén, gloria a Dios, y al otro lado pescándonos a combo.
¿Cierto? Tenemos que ser sobrios. Tenemos que ser en todos lados igual. ¿Amén? Amén. Una vez escuché a una niña decir garabato. ¿Y sabes lo que le dije, no? Le dije, ¿me has escuchado a mí decir garabato? Me dijo, no, nunca te he escuchado. ¿Y tú por qué decís garabato? ¿Eh? ¿Por qué? Porque ella nunca me había escuchado a mí decir garabato. Porque hay que decir garabato, ¿no? No, ¿cierto? Ni aquí, ni en ningún lado. Ni cuando estaban con los compañeros, no. Hay que ser sobrio. ¿Hay que ser cómo hay que ser? Sobrio. Sobrio. ¿Ya? O sea, un puro tinto. Justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Ya? Ya ven. Justo, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que es justo? ¿No? La Biblia dice, por ejemplo, que no hay ninguno justo. Ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todos han transgredido la justicia. Cuando la Biblia habla de justicia, habla de leyes. ¿Ya? Por ejemplo, una ley. Ya, Gamaliel, tú que estás aquí al lado mío, una ley, mira. Yo te voy a decir una ley de Dios y tú me decís si la hay quebrado o no. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás listo y preparado? ¿Sí? Ya, mira. No sé qué ley. Una ley es un mandamiento, algo que te dicen, haz esto. ¿Ya? ¿Ya? Ya, mira, escucha. Ahí va el mandamiento de Dios. Dios lo dice. ¿Ya? No mentirás. ¿Ya? Es el mandamiento de Dios. ¿Ya? Te pregunto, Gamaliel, ¿has mentido? Sin mentir. ¿Has mentido? Nunca has mentido en toda tu vida. ¿No creéis que estás mintiendo ahora? ¿Ya? Cuando tú dices un mandamiento, ¿ya? Cuando hablas un mandamiento, ¿ya? O Dios te da un mandamiento, ¿ya? Si me voy a portar bien, ¿se portó mal? Mintió. ¿Cierto? Porque dijo que se iba a portar bien, o sea, mintió. ¿Ya? Entonces, ¿qué te manda a decir la Biblia? ¿Qué te dice? Sé justo, o sea, cumple las leyes de Dios. ¿Amén? Sé justo, sé santo. ¿Ya? Aquí la palabra santo, ¿ya? Es alguien que está apartado para Dios. ¿Ya? Está apartado. Porque, ¿qué, por ejemplo? ¿Ya? Imagínense, nosotros compramos hoy día una pizza, ¿ya? Y la teníamos apartada, ¿para qué? Para la visita, ¿ya? Teníamos mucha hambre en nuestro corazón, pero la teníamos apartada. Apartada. ¿Ya? Era santa Sí. esa pizza, ¿ya? Porque estaba apartada, ¿ya? Estábamos orando ahí para que el Señor podía apurar sus pasos, ¿ya? Pero estaba apartado. Entonces nosotros no solamente estamos apartados, sino que estamos apartados para Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Por ejemplo, ¿tú a qué le perteneces? Adiós. A Dios. ¿Tú a qué le perteneces? Al Señor. Al Señor. ¿Y tú? Al Señor. ¿Tú a qué le perteneces? Al Señor. ¿Tú a qué le perteneces? Adiós. A Dios. Ya. ¿Tú a qué le perteneces? Sí, tú, la de la bella sonrisa. A Dios, ¿ya? Entonces, nosotros estamos apartados para Dios. Nosotros estamos apartados para Dios. ¿Me escucháis, sí? ¿Me escucháis? Sí, sí te escucho. Pero Ya. a veces se queda pegado. ¿Pero me escucháis, sí? Y ahí habla acá. Sí, ahora sí te escucho. Ya, ¿en cuál iba? En el 8. Dice. Dueño de sí mismo. Sí. ¿Ya? Mira lo que dice dueño de sí mismo. ¿Por qué dice dueño de sí mismo? ¿Ya? ¿Por qué dice dueño de sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú te dejas dominar por algo, no eres dueño de ti mismo. Por ejemplo, ¿ya? Un drogadicto podemos decir que no es dueño de sí mismo. ¿Por qué? Porque él necesita consumir droga. Él, aunque quiera dejar la droga, no puede, no es dueño de sí mismo. Él quiere droga, ¿ya? Ahora, no es el caso de los que estamos acá. Gracias a Dios sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Pero, por ejemplo, alguien puede ser dado, ¿ya? No sé, pues, a la comida. ¿Ya? A la comida. No. No, una cosa dulce. ¿Ya? Puede ser dado a la comida. ¿Sí o no? Pues, y ya no es dueño de sí mismo. Le dicen,
ayunar y le dan vestir. ¿Ya? Otros pueden ser dados al sueño. ¿Ya? Sí, vamos a orar. Ahí. Vamos. No son dueños de sí mismos. ¿Ya? No son dueños de sí mismos. O algunos le pueden decir, apague ese play. ¡Oh! Y pero, ¡oh! Amén, ¿Ya? amén. Entonces, no son dueños. No son dueños. Mire, estamos hablando de cosas lícitas. La comida, dormir, ¿cierto? O jugar, ¿cierto? Son cosas lícitas. No estamos hablando de cosas que son pecados. Son cosas lícitas. Pero muchas veces esas cosas nos pueden dominar a nosotros. Entonces, ¿qué dice Pablo? Las personas, para ser un anciano, tienen que ser dueños de sí mismos. ¿Amén? Tiene que determinar. Imagínate, mira, el Antonio, mira. Yo puedo poner el ejemplo al Antonio. ¿Lo ven al Antonio, no? ¿Ahí? Al Antonio le gusta mucho jugar Play. ¿Ya? Pero cuando él supo que, porque ¿a qué hora hacíamos la clase? A las 9, ¿se acuerdan? Cuando supo que la clase iba a ser a las 7, el Antonio al tiro eligió la clase. Al tiro. Podemos decir que el Antonio es dueño de sí mismo. No se dejó gobernar por esas ganas, sino que ¿qué? Al tiro. No, yo la clase, yo quiero aprender más de Dios. Al tiro el Antonio. Amén. Entonces, o ustedes al tiro, ¿cierto? Vamos a hacer clase, y ahí están con la Biblia, ¿sí o no? Aunque algunas veces como que, ¿ya? Pero tienen que ser dueños de sí mismos. ¿Por qué? Porque uno no puede entregar algo que no tiene. ¿Sí o no? Por ejemplo, imagínense, no, yo le regalo esta casa. Y yo arriendo aquí. No podría regalarle esta casa, ¿por qué? Porque yo arriendo. ¿Cierto? No soy dueño de esta casa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a dar nuestro corazón a Cristo si alguien es dueño de nuestro corazón? ¿Cierto? ¿Cómo le vamos a dar tiempo a Cristo? ¿Ya? Si la televisión es dueña de nuestro tiempo. Si el Instagram, si el Facebook, ¿cierto? Si las redes sociales, si los juegos, ¿cierto? Son dueños de nuestro tiempo, ¿cómo se lo vamos a dar al Señor? No podemos. Por eso que dice, Pablo dice, sé dueño de ti mismo. ¿Amén? Amén. Sé dueño de ti mismo. Levante las manos. Repita después de mí. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hazme libre. hazme libre. Quiero ser dueño de mí mismo. Dueño de mí mismo. Señor, Señor, te entrego todo mi corazón. te entrego todo mi corazón. Amén. 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 Entonces, ¿qué tiene que hacer un anciano, un verdadero anciano? Dueño de sí mismo. Amén. O sea, gobernarse. Ya ven, ¿qué te vamos? Dueño de Sí mismo. Sí mismo. 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya, acuérdense esto, ¿ya? En los tiempos de Pablo, la gente no iba al colegio. ¿Qué bendición? La gente no iba al colegio, ¿ya? ¿Y cómo se enseñaba? Por la ley oral. Ellos tenían que repetir tal cual se decía, ¿ya? Tal cual se decía, ¿ya? Ponte ya, yo te voy a enseñar y tú tienes que repetirla tal cual, ¿ya? Ahí va el versículo. Te lo van a repetir tal cual, ¿ya? Escuche el versículo. ¿Están escuchando? Porque de tal manera Amó amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenía que hacer él? Escucharlo y repetirlo tal cual. Repítelo usted, a ver. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que tuviera vida eterna. Ah, ya están para ser ancianos ya. A ver, Gamaliel, repite conmigo. Porque de tal manera Porque de tal manera amó amó Dios. Dios al mundo.
¿Qué más? Para que todo aquel para que todo aquel que en él crea que en él crea no se pierda, no se pierda, mas tenga mas tenga vida eterna. vida eterna. Amén. Entonces, un anciano tiene que conocer la palabra. Un 7. Amén. Un anciano, ¿qué tiene que hacer? Conocer la palabra. Conocer la palabra. Tiene que conocerlo, ¿ya? No puede ser que sea anciano y no tenga idea de la Biblia. Ni siquiera la haya leído, ni siquiera una vez. Yo conozco gente que no ha leído ni siquiera una vez. Ya años en la iglesia y ni siquiera la ha leído una pura vez. Una vez siquiera. No la conoce. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer un anciano? Conocer la palabra. ¿Para qué? Hay un para qué para esto. No quería que conocerla por conocer. Hay un para qué. ¿Sabes para qué? Para enseñar a otro. Amén. Que tienen como medio lente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿para qué es? Para Enseñar. enseñar a otro. ¿Ya? Usted tiene que entender, ya, escucha esto, usted tiene que entender que tiene que enseñar a otro. Amén. Amén. Acuérdese que Dios lo ha apartado para él. ¿Ya? ¿Y Dios para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Para enseñar a otro. Para enseñar a otro. Repite después de mí. Yo estoy para enseñar a otro. Para enseñar a otro. Amén. No, Para enseñar a otro. amén. Amén. Y convencerlo a los que contradicen. Siempre va a haber gente que te contradiga. ¿Ya? Siempre va a haber gente que diga, por ejemplo, miren este color. ¿De qué color es este color? Negro y blanco. ¿Seguro? Sí. Ya, siempre hay alguien que va a decir no, es gris. Y el pantalón azul y blanco. Ya, siempre hay alguien que va a decir no, porque este es rojo. ¿Ya? Pero uno tiene que estar claro, conocer la escritura, ¿para qué? Para poder convencer a los que contradicen. Y ya se hay un montón. 10. Porque hay mucho contumaz. O sea, hay, ¿cuántos? ¿Pocos dice? No, mucho. ¿Cuánto? Mucho más. Mucho. Habladores de vanidad. Y engañadores. Mayormente los de la circuncisión. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que son? ¿Cuáles son los de la circuncisión? Aquellos que decían que había que guardar la ley de Moisés. ¿Se acuerdan, no? Pablo siempre está hablando de ellos. Siempre está hablando de ellos, ¿ya? Siempre está hablando de aquella gente, ¿ya? No, que hay que descansar el séptimo día. No, que hay que guardar la fiesta. No, no. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz para lavar nuestros pecados. Amén. Amén, amén. Entonces, lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Ya? Entonces, imagínate, casa entera. Está hablando, mira, no está hablando de afuera, está hablando de los hermanos que están dentro de la iglesia. Dice que casa entera, familia entera, son contaminados por este tipo de doctrina. Entonces tú, que conoces, ¿cierto? Tienes que estar preparado para qué, para cuando estés al lado de uno de ellos. No, pues si la Biblia dice que Cristo envió a Jesús al mundo, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Uno tiene que estar preparado. Y así, mira, no vayas a salvar a uno. ¿A cuánto vas a salvar? A una familia entera. Amén. Amén. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ya? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente, para que sean sanos en la fe. ¿Ya? Acuérdense que Tito lo dejaron en una isla llamada Creta. ¿Ya? En Creta, en esa isla llamada Creta, ¿ya? Era que Tito tenía que levantar a los ancianos. ¿Ya? Dentro de ellos se levantó un profeta, ¿ya? Y dijo lo que pasaba en ese, ¿ya? Que eran glotones, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando? Que entonces ellos no eran dueños de sí mismos. ¿Por qué? ¿Qué los dominaba a ellos? La Comida. comida. No eran dueños de sí mismos, ¿qué eran? Glotones, ¿ya? Dice, mira, les dijo cretenses, siempre mentirosos,
malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ya? Entonces, acuérdense que ahí en Creta, ellos adoraban a un dios ahí en Creta. ¿Saben cómo se llama ese dios? Se llamaba Zeus. No sé si lo han escuchado. Claro. ¿Lo han escuchado? La literatura griega. Ya, mira, dicen que Zeus siempre, él contó una mentira para poder llegarse a una mujer. Para pololear con una mujer siempre él contó una mentira. O sea que el espíritu que gobernaba ahí era un espíritu de... Mentira. No, De ¿verdad? engaño. El espíritu que gobernaba ahí era de... ¿Cómo? ¿Ya? Era un espíritu de mentira. ¿Ya? ¿Era? Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que eran mentirosos, glotones, y mira lo que dice, bestia. ¿Ya? Bestia. ¿Ya? ¿Por qué dice bestia? ¿Ya? ¿Qué es lo que gobierna en el ser humano? En todo ser humano está esta naturaleza, ¿ya? La naturaleza pecaminosa. No se distraiga, ya, cierra la puerta. ¿No está aquí? No se distraiga, ya. Hoy se va la conexión, ¿ya? Ya mira, pero ¿qué es la... Cuando habla de la bestia, ¿cierto? Son todos bestias, ¿ya? Ay, cortó. Ya, la carne es la